Y vamos exactamente. Volver a los temas terrenales. Ya, vamos al tiro con el tema de los profesores. Pasamos de lo alucinante y de lo alunizante a lo terrenal. Exactamente. ¿Qué más terrenal que tener una paralización que ya se prolonga por 6 semanas consecutivas, después de que el presidente del Colegio de Profesores había sugerido a sus bases que se acogiera la última propuesta del gobierno, no porque él considerara, lo dijo más temprano acá, que la propuesta era muy buena, sino porque él consideraba que era necesario el repliegue. ¿Para qué? Para probablemente reunir fuerzas, para no debilitar más al movimiento. Sin embargo, las bases dijeron otra cosa, y hace instantes, como les decía, Mario Aguilar, pese a todo, defendió la... ¿cómo se dice, Mauricio? La fórmula directa, esta fórmula democrática que él ha dado. Claro, que él dice, esta no es la típica democracia representativa donde tú solamente ejerces tu participación, valga la redundancia, a partir de la elección de una figura que te va a representar y me olvido después hasta que viene la próxima elección, sino que acá, dice él, la figura representativa, la que es elegida, finalmente siempre se ve cuestionada o puesta en tela de juicio o también apoyada, dependiendo por las propias bases. Entonces él dice, yo prefiero este sistema de asamblea donde todo lo que se decide, lo decide la asamblea, es decir, de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Pero más allá del mecanismo, ¿qué les parece a ustedes que finalmente los profesores sigan en paro, Claudia? Buenos días. Yo creo que el tema es cómo se sigue, ¿no? Porque lo que se estaba esperando ayer era que este paro se levantara, y el tema es cómo se sigue ahora cuando tú tienes un colegio. No quiero hablar de la palabra quiebre, que se ocupó mucho en algún minuto y lo ocupó también el gobierno y Marcela Cubillos cuando dijo no puedo conversar con ellos porque hay un quiebre ideológico. Pero ¿cómo tú sigues cuando tienes la mitad? Porque esto está realmente, la diferencia es muy poquita. A 255. 250. ¿No es cierto? La diferencia es nada. Entonces cuando tú tienes un empate así de potente, ¿cómo sigues? La otra pregunta que me hago, Mario Aguilar, ¿tiene la misma legitimidad y liderazgo para llevar adelante esta negociación frente al gobierno? ¿Qué pasa si el gobierno, que también está golpeado, porque el gobierno le rechazaron también a Misión Justa? Entonces digo, cuando tú tienes que los actores empiezan a perder pie, se debilitan un poco, las confianzas se rompen, porque seguramente la ministra dice, bueno, ¿con qué legitimidad yo llego a un acuerdo con usted si usted después lo tiene que someter a la asamblea? Y no sabemos qué va a salir de ahí. Entonces las cosas se empiezan a entrampar, y entre medio acá hay un grupo grande de niños, de jóvenes que no están yendo al colegio. Y que no tienen alternativa. Entonces yo creo que ese es como el panorama. Y lo otro, solo lo planteo, no tengo una opinión, la verdad, no creo que uno tenga que tener opinión sobre todo, porque eso es agotador también. Pero la columna de Carlos Peña el fin de semana, lo que él dice y critica es que él cree que este asambleísmo de los profesores, dice él, copiándole un poco la misma lógica con la que funcionaron los estudiantes antes, que la gente te decía, no hay voceros, no hay representantes, porque todo es una asamblea, no hay un líder claro con el que uno pueda conversar. Yo creo que es una pregunta ahí respecto de cuánto el asambleísmo es importante para estos movimientos sociales, en el sentido que es más colectivo, y también cuánto te restringe a la hora de poder llegar a acuerdos. Planteo más bien las preguntas, más que la opinión. Bueno, nosotros en la mañana conversamos con Jaime Gajardo, que está... que es la otra vereda. Sí, claro, que es la contra, podríamos decir, ¿no? Que es el segundo vicepresidente. Ha sido presidente del Colegio de Profesores, fue presidente del Regional Metropolitano, en fin, ha tenido roles destacados en otros momentos. Y él acusa un actuar sectario de la actual presidencia. Evidentemente ahí hay una pugna política. Esto tiene varias capas distintas de lectura, y naturalmente una de ellas es lo que tú dices, que de fondo hay chicos que no están yendo a clase, y eso es lo más relevante de todo. Claro, no perdamos el foco. Es el foco que es lo más importante, pero detrás de eso hay una ministra que, si tú quieres, con pocas habilidades blandas, pero con algún grado de habilidad política, dice antes, ¿con qué legitimidad yo negocio con esta directiva si esta directiva arriba acuerdos conmigo que luego no son refrendados por las bases? Y les mete allí una pequeña cuña que no deja de ser menor cuando efectivamente se produce una votación de estas características, y cuando tú tienes en la misma mesa del Colegio de Profesores al segundo vicepresidente diciendo que el colegio está dividido. Bueno, la votación lo demuestra, que está dividido a la mitad, 49-7 versus 50-3, es una división absoluta, y además acusa un actuar sectario.
Y yo creo que aquí... ¿Y ese actuar sectario a qué se refiere? De parte de Mario Aguilar. Y muy concretamente, él lo acusa... ¿Que se manda solo? No. Cuando él utiliza esta frase, la utiliza en relación a la decisión que toma Mario Aguilar de aceptar las condiciones que le pone el Ministerio de Educación para seguir adelante la negociación. 3 personas de parte del Ministerio, 3 personas de parte del colegio, y con eso elimina a, si tú quieres, la disidencia del colegio de profesores de las negociaciones. Ya. Entonces allí queda naturalmente un matiz de opiniones dentro del magisterio que no está dentro de la negociación, porque es obvio, Claro. es obvio que si va solamente el oficialismo del colegio de profesores y no la disidencia, va a haber una sola mirada en esta discusión. Y eso queda luego de manifiesto con esta votación así de estrecha, ¿no? 225 votos son los que definen que este movimiento sigue hoy día en paro. Alguien tiene que representar al colegio, ¿no? Pero es que déjame tratar de entender cómo funciona este sistema de democracia. Pero yo apunto otra cosa. Yo apunto aquí al tema de las demandas que me parecen que tienen un foco que es poco razonable. Acá hay por ejemplo, una de las cosas que se ha pedido es el tema del cambio en la malla curricular. ¿Eso no es resorte de la ministra Cubillos? No, pero es que déjame contarte otra cosa. Perdón, entiendo lo que dices, pero déjame... Deuda histórica, solo para ponerte los dos puntos que yo creo que son los que... No, pero acá está entrampado por el bono de las parvularias y de las diferenciales. Es por ahí que se entrampó, ¿no? Pero también metieron el tema de la deuda histórica, que era del 81. Pero imagínate que ella ya se allanó... Y en todos y cada uno de los movimientos aparece. Pero ella ya se allanó a formar una mesa para hablar de la deuda histórica. Yo creo que lo que dice la Claudia es lo central. Pero lo siguiente, ¿cómo vas a ir a una reunión con tu interlocutor principal, que es la ministra de Educación, con dos posturas completamente distintas? Evidentemente que el presidente es el que tiene que llevar la postura mayoritaria, o por lo menos representar, ¿no es cierto?, al magisterio, si más aún ha sido el más votado, pues si él por algo es el presidente y no es el vicepresidente, pues si Jaime Gajardo perdió la elección, pues él no es el presidente, entonces claro, evidente que en esa puedes reunión llevarlo para tener allí... Pero es vicepresidente. Pero tú ves, para tener una mayor representatividad, de acuerdo, pero porque no es un movimiento monolítico. Está bien, pero es que si no hay unidad, eso es una ensalada de gato. O sea, tú llegas a la reunión, pero es que imagínate, llegas a la reunión... concepto, ensalada de gato. Pero es que imagínate, llegas a la reunión y tú dices, yo opino A, no, es que yo opino B, o sea, ninguna posibilidad de llegar a ningún acuerdo. Carlos Peña del asambleísmo, ¿no? Pero eso te digo, pero es que es una directiva que está fracturada. Sí, pero también reparemos en un par de cosas. Una, Aguilar no cierra el acuerdo con la ministra. Aguilar, cuando se sientan a la mesa y él, en lo personal, se dispone y se pone en la posición de aceptar el acuerdo. Y pedirle las bases que lo acepte. La condición es pedirle las bases, ¿no? Y así lo planteó, ¿no? Él no sale levantando la mano con la ministra, llegamos a acuerdo, no. Ya, nos vamos con este acuerdo, yo soy partidario de aceptarlo, lo voy a proponer a las bases. Él fue claro en eso, yo reconocería eso de Aguilar. Segundo, yo tengo grandes dudas de la democracia directa, en lo personal, creo que es sumamente peligrosa. Las distorsiones de la mayoría, movidas por los agitadores, por las masas, se producen todos los fenómenos de masa, las explosiones multitudinarias, es una cuestión que no reflexiva, sin estudios, sin aporte técnico. Creo que por eso la civilización occidental inventó la democracia representativa, justamente para resolver esos problemas. Entonces tengo grandes dudas, pero dicho eso, reconozco que en materia de negociaciones gremiales, sindicales, laborales, en fin, las bases mandan. Las bases son las que votaron por ir a paro. Las bases son las que tienen que resolver de poner el paro. Entonces aquí la democracia directa sí debiera correr, porque estamos hablando de un movimiento que por naturaleza, por definición, ¿no es cierto?, es resuelto por las bases. Entonces, me complica la democracia directa cuando empezamos a legislar, por ejemplo. No, pues para eso tenemos parlamentarios que con aporte, con insumos técnicos, con votaciones debatidas, con intercambio de argumentos, con meses de tramitación se llega a un proyecto de ley, con indicaciones del Ejecutivo, con todo un mecanismo de pesos y contrapesos, check and balances, dicen los checks and balances, dicen los gringos, porque el Ejecutivo tiene la iniciativa, cuando hay presupuesto de por medio, pero los parlamentarios pueden negarlo, en fin, hay todo un mecanismo de límites para que la democracia representativa arroje y evacue al final una ley. Pero no es el caso. Aquí estamos hablando de una negociación, es como una negociación colectiva, solo que aquí no es una huelga legal, sino que ilegal o irregular o fuera de norma,
pero que donde aplica el criterio que aplica en una huelga legal, donde las bases sí tienen que resolver. Es distinto que normar. Ahora, lo interesante es saber qué va a pasar con este movimiento en vacaciones, porque evidentemente el impacto que tiene claro, es súper lógico, claro. porque claro, si están los profesores en paro, cuando está en regla las clases, cuando están en norma, Claro. Es distinto a que con los chicos en vacaciones. Ahí el paro tiene efecto cuando hay vacaciones. Cuando Claro, están en vacaciones pierde fuerza. pierde impacto social, pierde un montón de temas y además se desgastan, se debilitan, que es lo mismo que advirtió Mario Aguilar. Y aquí yo advertí una cuestión más temprano. Eso es hoy, cuando vienen ya ahora las vacaciones. Sí, claro. Imagínate el día que terminan las vacaciones y No. que se inicia un segundo semestre y que siga el paro. Pero espérate, y además cuando la ministra le dice súper claro, acá no se van a pagar las clases que no se hayan hecho. Pero no, en el acuerdo, en la propuesta de acuerdo que hubo, eso se eliminaba. Pero el acuerdo no fue aprobado. Sí, es cierto. Bueno, La tiene difícil Aguilar y la tiene difícil Y el la colegio, ministra, ¿ah? no, y la ministra, como están en ellos un también la filo- tiene y la difícil. Están en un filo, todas las partes en un filo de navaja Tal ahora. cual. además un gobierno que no tiene actores para poder entrar directamente en el conflicto, como ocurría en los gobiernos de la concertación, los gobiernos de la nueva mayoría. La billetera más grande que aparezca de repente. No, se refiere a presencia me refiero del a la colegio de presencia profesores. por temas Ah, ya, políticos, ya. de adhesión Sí, política. claro, y liderazgo en esos Tenía, pues, No, no tenía tiene- negociadores no tiene base ahí. en el gobierno, los gobiernos de la nueva mayoría, el gobierno de la nueva mayoría y de la concertación. Más la lo que- concertación que la nueva Por mayoría. supuesto que Totalmente. sí. Por supuesto que sí, más la En la época de concertación. Pavés y todo Pero eso. por supuesto, tú tenías, ¿no es cierto?, Presencia. dentro del gobierno actores que eran capaces de negociar directamente, tomarse un café. O sea, ya incluso esa negociación paralela, ¿no? Para poder ir destrabando el conflicto. No, El porque gobierno no tiene puentes allí en las no bases. no tiene. Entonces, con mayor razón. Claro, no tiene puente y la ministra, bueno, convengamos que todos los ministros de educación viven, digamos, bailan con la fea, como ellos mismos dicen, pero en el caso de Marcela Cubillos, recordemos que hace muy poco con la encuesta CEP dijimos, mira qué increíble, esta ministra está entre las 5 mejor evaluadas y cuando tú hablas en el gobierno, los mismos ministros te dicen que ella es muy importante para Piñera porque lleva adelante un discurso, es la única que ha logrado encarnar un discurso del relato que ellos sienten que el gobierno debiera tener. Bueno, tanto Sin así- embargo, entre esa encuesta CEP y el paro de profesores y el rechazo a admisión justa, la ministra hoy día no tiene de verdad como tanta espalda como para poder conversar como hace un par de semanas Bueno, atrás. tanto así es lo que tú señalas, que el gobierno, claro, también ha pensado en cómo va a reponer la discusión respecto de admisión justa, lo que hemos siempre dicho acá. O sea, ellos saben que los votos nunca estuvieron y nunca van a estar en el Congreso, mayoría opositora en ambas cámaras. Por lo tanto, lo que están viendo es la posibilidad de reinstalar la discusión, porque es una discusión de fondo, una discusión que supone es una discusión ideológica, es una discusión de visión de la educación, que está en la otra vereda, la vereda al frente, al otro lado del río. Ahí está el grupo, digamos, liderado por Cubillos. Al otro lado de acá está la actual ley que se votó bajo la administración anterior. Entonces ellos están viendo cómo lo llevan a la discusión a las municipales o incluso a las parlamentarias, porque lo que quieren es justamente traer adhesión, o sea, generar adhesión a esto que sin duda para muchos padres y madres es un tema que les seduce, pues. Si también entre ellos se ha instalado la idea de que la tómbola como mal llamada o el algoritmo es injusto y si mi hija o hijo tiene súper buenas notas, bueno, yo quiero que vaya al mejor colegio público y por supuesto quiero que haya selección, porque así me garantizo, ¿no es cierto?, que voy a estar con los mejores y no voy a estar mezclado o mezclada, ¿no es cierto?, con el porro, comillas, del curso y también mi hija o mi hijo que es el destacado. No, que es toda una visión, ¿no es cierto?, de cómo se entiende la educación. Ahora Así también que- tienen un problema, creo yo, a propósito de lo que decimos de la debilidad. La situación de un emblemático como el Instituto Nacional hoy día también pone en cuestión frente a los padres y apoderados qué significa hoy día ir a un liceo emblemático. No, o sea, es que lo En la del Instituto defensa de Nacional, admisión justa total, también eso les genera un duro revés, ¿o no, También, Mauricio sí. Hoffman?